Ricardo, en la ocupación es verdad que la realidad supera muchas veces y de forma mucho más cruel a la ficción, ¿no es así? Desafortunadamente así es. Tenemos un marco jurídico que en realidad no está dando ningún tipo de respuesta, o por lo menos ninguna respuesta efectiva a lo que consideramos que es ocupación. Porque dentro de la plataforma nos encontramos distintas tipologías y, por supuesto, aquellos que dejan de pagar el alquiler cuando no hay un contrato o se ha expirado ese contrato, para nosotros también son ocupas. Me quiero presentar porque por encima de ser portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación, también he sido víctima. Y quiero hacer un pequeño nexo con la anterior ponencia de Rubén Llach, porque es verdad que hay un porcentaje de los afectados, de las víctimas, que somos prácticamente invisibles. Fíjense, yo he vivido durante 8 años en un edificio totalmente ocupado. Yo era la única persona que vivía en ese edificio de manera legal. Las ocupaciones empezaron en el año 2013 y provenían de uno de los poblados chabolistas más problemáticos de la ciudad de Madrid, en este caso. La propiedad pertenecía a un banco a través de su inmobiliaria Servihabitat, y desafortunadamente durante todos estos 8 años de verdadera pesadilla he tenido que vivir siendo invisible para las administraciones y para la opinión pública. Os podéis imaginar que hubo absolutamente de todo. Había ruidos, había olores, había peleas. Desafortunadamente tuve que vivir con la cotidianeidad de la violencia como parte de la idiosincrasia de mi edificio. Ha habido navajas, y cuando digo navajas, que hubo gente que las utilizó, hubo puños americanos, peleas, 3 narcopisos, 2 puerta con puerta, incluso tiros. Desde que empecé a recopilar fuerzas, porque primero tienes que procesar todo lo que te está pasando y luego ya coger energías, que por cierto procedieron de 3000 pastillas que me tenía que tomar, ansiolíticos y antidepresivos, y gracias a eso pude empezar a dar pasos para luchar contra la situación. Bueno, pues después de todo esto que le he contado, recurrí a la propia propiedad, valga la redundancia, para que me hiciera una permuta, a las administraciones públicas, que me decían que era un problema entre 2 partes y que no era público y por lo tanto no podía participar en ello. En fin, la ayuda después de 8 años nunca llegó. Nunca. En esta lucha que afronté, por un lado tuve que luchar contra la mayor entidad bancaria ante la inacción que estaba haciendo con sus pisos, 26 reocupaciones en un solo edificio durante 8 años, ni una sola medida. Pero también tuve que luchar contra la indiferencia de las administraciones públicas a todos los niveles, desde a nivel local hasta a nivel nacional. El desamparo de la legislación no tiene nombre, porque no existimos. Somos estas terceras víctimas que desaparecemos, que no tenemos ni un solo artículo en toda la legislación que cubra nuestras necesidades o que nos ampare mínimamente. Pero no solo eso, sino que además tuve que luchar contra una mafia ocupa, que tenían miles de antecedentes penales entre todos. Y por último, y lo más doloroso, contra la opinión pública. La opinión pública que consideraba que los ocupas eran los vulnerables, mientras que yo era un racista, un clasista y un egoísta. Después de todo este esfuerzo titánico de 8 años pude recuperar mi tranquilidad. Ejercí una presión en todos los medios que pude, medios de comunicación, medios políticos. Sin embargo, a día de hoy, y tras haber recuperado mi tranquilidad después de 8 años de lucha, nadie ha sido condenado. Nadie. Nadie ha reparado nada. Nadie ha asumido ningún gasto. Y nadie ha pedido perdón. Lo peor de todo esto es que no hay ni un solo responsable de todo lo
lo que acaeció en ese edificio. Es por ello que empecé a contactar con afectados a través de las redes sociales y en el año 2020 decidimos formar una plataforma de afectados por la ocupación a nivel nacional. Hoy en día contamos con unos 2.500 miembros afectados de toda España, fundamentalmente de Cataluña, y somos una plataforma apolítica y sin ánimo de lucro, que tenemos dos objetivos prioritarios y básicos. Uno, solicitar inmediatamente cambios legislativos a todos los niveles. Y segundo, revertir los daños causados por todo tipo de ocupación a las víctimas. Desde la plataforma no aceptamos la ocupación como el acceso a una vivienda, digna o no digna. Es ilegal, es un delito. Por eso estamos en la línea del Partido Popular de crear medidas legislativas que faciliten a las comunidades de propietarios el poder denunciar aquellos casos de ocupación donde hay inacción de la propiedad. Pero nos empieza a preocupar ya desde hace unos años un nuevo fenómeno que me gustaría dedicar el resto de mi intervención. Es un nuevo tipo de ocupación que los medios de comunicación se encargan de llamarle impagos por alquiler, cuando en realidad es una ocupación de facto. Nosotros lo llamamos inquiocupación. Gracias a los medios y a algunos partidos políticos ya empezamos a denominar este nuevo tipo de ocupación. La ocupación surge con la disminución de los allanamientos, pero también con la aprobación de un Real Decreto que en principio consideramos que era necesario para ayudar a las víctimas, a las personas vulnerables de las distintas crisis que lleva el país, pero que tiene graves errores, como por ejemplo prima la vulnerabilidad de una familia sobre la propiedad legítima de un afectado. Y lo que nos parece todavía muchísimo más preocupante es que los servicios sociales, parte fundamental de nuestro Estado de Derecho, es muy preocupante el papel de los servicios sociales porque exclusivamente están dando ayuda a quien comete un delito. En el caso de que consigan esta vulnerabilidad gracias al Real Decreto antidesahucios, para los propietarios las viviendas se convierten en inexpugnables. Es imposible acceder, ni siquiera aproximarse, porque encima podemos sufrir una denuncia por coacciones. Lo que hay detrás de este Real Decreto antidesahucios, desde nuestro punto de vista, es una debilidad de un Estado que asegura que se le tiene que ofrecer un recurso habitacional a estas familias vulnerables cuando no lo hay. No existen viviendas sociales ni desde el Plan de Vivienda Nacional con escasos recursos, ni desde las comunidades autónomas ni los municipios españoles. Es por eso que nuestra primera petición es considerar a la inquiocupación como una nueva figura jurídica que hay que considerar dentro del marco de este Real Decreto que consideramos que habría que modificarlo. Por otro lado, la plataforma de afectados por la ocupación necesita debates públicos y políticos, no ya sobre los orígenes y las medidas que se puedan plantear, sino sobre las soluciones que se puedan dar a los afectados. Necesitamos que se reviertan los daños causados a familias inocentes que han sufrido una ocupación. Como antes comentaban nuestras compañeras, especialmente Mar, cuando se produce una ocupación del tipo que sea, se generan enormes deudas que vienen derivadas del pago de la hipoteca, seguros, impuestos de la vivienda, cuotas a la comunidad, derrama e incluso los suministros consumidos por los ocupas. Son las víctimas quienes tienen que pagar los consumos de quienes han delinquido contra su propiedad privada. Y no solo eso, sino que además las propias víctimas podemos entrar en registros de morosos y hay veces, como en el caso de Mar, que ha tenido que perder su vivienda. Y todo esto a unas sabiendas de que estos delincuentes están filiados, pero no están condenados. Por eso, las víctimas de la ocupación requerimos líneas de ayuda y, sobre todo, gestos políticos que nos eviten estas cargas y otras,
como por ejemplo los costes de los procesos judiciales que siempre recaen sobre las víctimas. La desprotección que tenemos del Estado de Derecho es total en relación a las víctimas y los afectados de la ocupación. Por eso solicitamos que haya una coordinación entre distintas áreas: justicia, vivienda, política social e interior de las distintas administraciones locales, autonómicas y nacionales para acabar con la ocupación. Acabo mi participación con el último párrafo que hice referencia sobre el dolor que produce a las víctimas el apoyo de la opinión pública hacia los ocupas. Necesitamos que nuestra sociedad cambie esa mentalidad. Ya no existe el binomio vulnerabilidad-ocupación. Y si existe, hay unos servicios sociales que deben de encargarse de ellos. Hay unos servicios sociales que tienen que dotar de recursos a estas familias para que no se vean forzadas a delinquir. Pero sobre todo, no aceptamos la negación de la ocupación por parte de ministras y vicepresidentas de este gobierno, a quienes desde luego les deseamos una próspera vida, pero fuera de los cargos públicos que ostentan. Muchas gracias.